soy yo, quién es él y estos dos. Otra madrugada camino al cielo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Otra madrugada camino infiernos. Si se llevaron mucho, dejaron todo. Siempre ingeniando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Otros, aquí en Del Sur TV. Creían que no íbamos a venir, ¿no? Bueno, no, sí, estamos firmes acá. Tercer programa y vamos a tener una invitada muy conocida. Ya la van a ver después de un tema musical que vamos a presentar, pero voy a saludar a mi compañero, como siempre decimos, Franco Berardinelli. Pablo Sama del otro lado está con todo, el hombre orquesta, Andrés Lencina, como siempre. Franco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, igual tercero, dijo en su momento Mariano Clos, ¿te acordás en aquella definición? Igual tercero. Claro, y aquí estamos justamente. Algo anticipábamos la semana pasada, luego de la entrevista con Matías Garrido, que fue muy emotiva, que hoy íbamos a tener a una persona muy importante de los medios de comunicación aquí. Nos da un poco de nervio a nosotros sí. Porque, a ver, vos la tenés todos los días al lado. Yo comparto todos los días con ella en la tarde, pero esto es totalmente Ahora, diferente. Ahora, un desafío entrevistar a alguien con tanta trayectoria en los medios de comunicación. Sí. ¿Por dónde le entramos? A ver. ¿Qué le preguntamos? Ella está nerviosa y nosotros más. Sí, es así. Me lo dijo antes de venir. Mucho nervio en la previa, pero bueno. Claro, porque es difícil para el periodista estar del otro lado. O sea, está acostumbrado a hacer las preguntas y no a que le hagan las preguntas. Bueno, la vamos a sacar nosotros ahora de ese lugar de comodidad que tenemos los periodistas, que manejamos, digamos, la entrevista. Bueno, ahora ella va a ser la entrevistada. Y bueno, ¿quién es? Marisa Beatriz López está con nosotros. Ya vamos a mostrarla, pero está Marisa sí, López. Está con nosotros. De gran Marisa, trayectoria en televisión, sí, en radio. Mira, comenzó a trabajar a los 14 años. 14 años en Radio Nacional. Fue a pedir hacer un programa. No le dijo nada a su familia, nadie se enteró. Y comenzó allí su trayectoria. Luego terminó trabajando en Radio Colón. Con 18 años empezó a trabajar en el 8, en los noticieros. Hizo exteriores, móviles, después llegó a Telesol, también estuvo participando de diferentes propuestas políticas, trabajando en fiestas nacionales del Sol, por ejemplo, en eventos municipales, departamentales. Bueno, es extensa la carrera de... Ahora está en M1020. Ahora la tarde es nuestra, un éxito. M1020 en la tarde es nuestra. Premio Micrófono de Oro. Perfecto. 2022. Muy bien. Bueno, así que un éxito. Y además lo sigue mucha gente por la TDA también, como sí. Nosotros, como en el sur, nos sigue. Hoy ¿Nos sigue a nosotros la gente o no? Sí, obvio, en las redes sociales explota. Hoy promocionamos el programa. Prácticamente toda la tarde estuvimos hablando un poquito de Los Otros en la 1020. Entonces se pueden comunicar al 264-436-4800, ¿sí? El número que ven en pantalla. Y ahí, bueno, pueden jugar también ustedes de periodistas. Se va a poner incómoda quizás con las preguntas o no. Vamos a ver qué preguntas le hacen a nuestra entrevistada, pero pueden ponerse en rol de periodista y dejar algunas consultas aquí al WhatsApp del programa. Nosotros vamos a ir a un tema musical y directamente vamos a presentar a nuestra entrevistada. Un tema musical que ella eligió y ya nos va a contar por qué. Vivo la vida mía como si fuera el último día. Me despierto siempre con alegría. Un café caliente, una ducha fría. Un beso pa' mami que está dormida. No te despiertes, corazón, tú sigues soñando. Siempre que me levanto me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo lo mío, abriendo camino y cerrando heridas, dejando semillas en las orillas de cada corazón que me está escuchando. ¿Pa' qué más milagros? Que estás respirando. ¿Pa' qué más milagros quiero yo, corazón? Que sentir tu mano. Sigo caminando a la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces
veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración, pido por mi vida y por los que son. Que tenga salud, que me cuide Dios, porque en la casita tengo un amor que me está esperando. A veces la vida se pone dura, toca navegar el bote a oscuras. A veces miro todo blanco y negro, el paisaje no siempre lleva pintura. Hay cosas que a veces ni el tiempo cura, pero las heridas me hacen más dura. Mucha gente queriendo tocar la cima sin saber el frío que hace en las alturas. Aprendí a valorar la noche, me hice amiga de una tal luna que me dice que no me olvide, que la vida es una fortuna. Bueno, muy bonita letra. Es un tema que se llama Milagros, de Karol G. Bienvenida, Marisa López. Muchas gracias, Puñito. muchas gracias, muchas Hola, gracias, Marisa. chicos. Bueno, él lo viste de temprano. Sí, lo veo todos los días, sí, lo quiero mucho. Tengo un afecto muy especial por Franco, bueno, por vos también, por Andrés Lencinas, por supuesto, que es como un hermano de la vida y un integrante de nuestra familia, y en esta casa hermosa, así que debo admitir que sí. ¿Qué has trabajado acá? Sí, hemos trabajado, hemos hecho el noticiero. sí, así, acá he venido con una pancarta para que volvamos a hacer el noticiero. Ah, muy bien. Sí, hemos venido, sí. Bueno, ahí un aviso entonces para teléfono, para del otro lado del mostrador. Sí, tiene teléfono hace un tiempo, sí, que sin cesar. Le llegan los WhatsApp. Sí, la bueno, verdad. un placer. Gracias. La verdad que es un placer, digamos, tenerte acá. Muchas gracias. Y es la primera vez, obviamente, que una entrevistada nos ha preguntado qué cámara miro. Obviamente estás muy acostumbrada a esto, muchísimos años en tele. Sí. Pero primero, antes de empezar con tu trayectoria, queríamos preguntarte por qué elegiste este tema. Has elegido dos temas. Sí. Milagros de Karol G. Sí. Y después hay otro tema que se llama Días Bonitos, que lo vamos a escuchar ahora de fondo. Una cortina. ¿Por qué elegiste estos temas? Bueno, la verdad que me costó dos cosas decidir, ustedes lo saben, fotos, en primer lugar, fotos, porque la verdad que es mucho tiempo, son muchos años. Es más, hay muchos momentos que no están fotografiados. Claro. Porque pasaban cosas en ese momento, porque no existía todo, porque hay una foto mía. No, un momento mío de haciendo una nota con Facundo Cabral en las escalinatas del Hotel Nogaró, por ejemplo, de hace muchos años, que no está fotografiado, por ejemplo, una nota para... Bueno, pero tenés el momento. Tengo el momento, lo que quiero decirte es que a lo mejor hay momentos emotivos, como la foto que vos me pedías, que sea muy emotiva de la carrera, que no tengo, no lo tengo en foto, las tengo en el corazón, ¿no? Bueno, no sabía cuál tema porque no sé si con el tiempo, pero hace algunos años ya que tengo una mirada de la vida diferente. ¿En qué sentido? Creo que la vida siempre lo he pensado, que es muy hermosa, que es muy que hay que aprovecharla al máximo y que a veces perdemos el tiempo o nos enfocamos en aquello que falta, en aquello que no tenemos, en aquello que no está bien, sin embargo estamos llenos de bendiciones constantemente. Entonces, por eso las letras, tanto de Carolina Giraudo, que es esta hermosísima colombiana, que resiliente, compositora y demás, que ahora tiene Karol G la serie en Netflix, si pueden verla, porque tiene que ver con su vida y con el poder de las mujeres, pero digo de las mujeres o de cualquier persona, el poder de plantarse y de decir disfruten, amen, quiéranse, la vida pasa rápido, en momentos también, entonces por eso hay que vivirlo, los momentos hay que vivirlo. Por ahí vamos a máxima velocidad y no nos damos cuenta de muchas cosas. Claro, y cuando uno va creciendo, a mí me pasa que al pasar la barrera de los 40 uno empieza a darse cuenta de otras cosas. Muchas cosas. Y bueno, y con esta mirada, por ejemplo, ¿te ayuda a ver de otra manera tu trayectoria hoy, digamos, en una perspectiva distinta? Sí, ¿Cómo la ves a tu trayectoria? Definitivamente, es que han pasado tantas cosas. Yo, como les decía, yo empecé a trabajar con 17, llegué al noticiero, a Canal 8, convocada por Juan Carlos Pandiela, con Juan Carlos Iglesias, a raíz de que Ureta me había visto en la calle trabajando para la radio, para Radio Sarmiento. De Carlos Ureta, sí. De Carlos Ureta, que fue compañero mío muchos años ahí, como muchos, ¿no? Como el Pájaro del Mundial, como Tony Nacuzzi, como Marcelo Yacante, ¿no? Muchos.
que estuvieron ahí. Una gran camada que salió de periodistas. Una gran camada, sí, la verdad, buenos compañeros. Fíjate, ahí con Marcelo, con Adriana Lulúa, con Gustavo Martínez, recibiendo un reconocimiento. Eso fue hace algunos años ya. Bueno, con Marcelo, 2 etapas de trabajo. Sí, sí. En el 8, primero 20 años y después en el 5 otros tantos, claro. En Telesol. Lo que digo que el noticiero, mira, esa imagen le quiero agradecer porque en algún momento alguien rescató esto y me lo entregó, así que muchas gracias porque esto no lo tenía. Ahora, ya que hablamos, digamos, de Canal 8, de este momento que nos ha proporcionado estas imágenes nuestro director, si bien no tenemos el momento emotivo, pero sí tenemos este momento que debe haber sido, yo calculo, vos me lo vas a saber decir, un momento bisagra en tu carrera. Es que era otro mundo, otra época. En ese momento... ¿Vos estabas de radio y de un día para el otro saltaste a la pantalla? Sí, pero no solo eso, sino que a mí me convoca Boleta que vaya a hablar con Juan Carlos Pandiella, que era el jefe de prensa de Canal 8. Cuando llego al canal, Juan Carlos tenía un preconcepto con el tema de la facultad, de la universidad, claro. ¿No? Entonces yo estaba por empezar comunicación. Ciencias de la comunicación, y en un momento me dijo, bueno, ¿vos te animás hoy a empezar el noticiero, a hacer el noticiero ahora? Hoy era la tarde, y yo le dije, pero por supuesto. Muy decidida. Yo tenía un jean y una camisa en ese momento, el pelito recogido. ¿Y te fuiste directamente a salir en pantalla? Y sí, lo único que le pedí, un teléfono fijo, no había celular. No existían los celulares. Era el único canal, el 8 que existía, sí. Y había 3 radios. Nacional, Sarmiento y Colón, y no había más. Entonces la penetración de la pantalla en ese momento era absoluta. Que te volviste muy famosa en un día, digamos. Claro, en ese momento, cuando me dice me ofreció quedarme, le dije, sí, ¿cuándo querés empezar? Eso me dijo. Porque nos charlamos un rato y tenía ojo, digamos, el hombre sabía, con mucha trayectoria también Juan Carlos, y le dije, hoy mismo no tengo problema. Y así fue. Lo único que le pedí, un teléfono para llamar a mi casa. Entonces al 21-287. Si no iban a estar almorzando y se les iba a quedar la comida, no iban a entender nada. Claro, sin el 4. Le dije, bueno, y le llamé a mi mami y le dije, mami, no dejes de ver hoy el noticiero. Y me dijo, ¿no le dijiste que ibas a estar vos? No. Y me dijo, y sí, porque si se veía el noticiero, a veces claro. Cuando no funcionaba bien, le hacías así, tenías que hacer así al televisor arriba. Claro, el teléfono. Más o menos. Le dije, no dejes de ver el noticiero. Sí, hija, como siempre, me dijo ella, por supuesto. Marisa, ¿te acordás cuál fue la primera noticia que te tocó dar? No, la verdad que no, pero había había un guión, por supuesto, y ahí nos íbamos organizando. Yo en ese momento estaba nerviosa porque yo no sabía, yo no lo conocía a Iglesias, a Pandiella, no sé cómo nombrarlo, lo conocí en el tiempo y al principio no fue fácil. No, porque el apellido era Pandiella, pero artísticamente era sí, Juan Carlos Iglesias, que hasta hoy seguimos en contacto con el hijo que sabe ir a visitarnos, claro. Por ese vínculo de entonces. No fue fácil al principio. Era muy exigente, a veces a mí me decía, salía a la calle a hacer notas porque trabajaba en los 2 noticieros toda la mañana. ¿Cuántas notas tenías que llevar? Pues esa anécdota es tremenda. No, es tremenda, sí, en algún momento me decía, bueno, necesito por lo menos 7 notas antes de las 11 menos cuarto. ¿Y a qué hora salías? A las 8. Entonces, era muchísimo. Era mucho trabajo. Porque además me decía, no me vaya a traer todos funcionarios, porque vos te ibas al edificio 9 de claro. Julio y estaba todo ahí. Pero entonces no, me iba a distintos lugares y bueno, iba a la casa de Ana María López de Herrera, me acuerdo, no sé cuántos, que tenía los domicilios, los tenía muy identificados los domicilios por si no los encontraba en la oficina. Y así fue, y después cuando volvía con el material me decía, bueno, y ahora hasta las 12:30 necesito por lo menos 4 o 5 más porque no llegamos con lo que hay. Y eso hacía todo el tiempo, con distintos camarógrafos, además que era la Umatic, Andrés puede ser las características de la cámara, que era pesada, que era, claro, sí. No eran las facilidades de... Era todo mucho más artesanal, inclusive para llevar el material al canal y todo eso llevaba su tiempo. Claro, y además que tenías que tener el contacto de la persona, que no había si no le llamabas al fijo, desde el fijo que estabas en el canal, no había otra manera. En el camino, entre una nota y otra,
no, si llegabas a un lugar... Pero ahora un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp y Ahora nos juntemos en tal lado, hacemos una entrevista. Era un desafío absoluto llegar con la información, la verdad que sí. Y además tenía todas las ganas, 18 años y una locura. Ahora, 18 años cuando muchos están pensando en empezar la facultad, vos estabas ya en la cancha. Sí, ya estaba. O sea, ya porque estaba, empezaste a estudiar después de que habías empezado a trabajar por después. una cuestión de, digamos, de tiempo, edad. de edad, exacto, de edad. Al año siguiente de eso empecé a trabajar empecé a estudiar. Ahora, Marisa, recién veíamos, bueno, la foto esa tan linda con Marcelo Yacante, con Gustavo Martínez, con Adriana Luluaga, grandes personas de la televisión. ¿Cómo era trabajar con esta gente, digamos, con ellos que son contemporáneos tuyos y cómo era el trato, el momento? Porque me imagino que en ese tiempo todavía no se daban cuenta ninguno de los cuatro a lo que iban a llegar, digamos, con la penetración que tuvieron después en el público, la gente. Sí. Bueno, con ellos con Gustavo trabajábamos en Radio Nacional, o sea, cuando yo empecé a trabajar en Radio Nacional. Esa anécdota de que yo con 14 años llegué a Radio Nacional y le golpeé en la puerta al director de la radio, no me acuerdo el apellido ahora, y me dijo, bueno nena, me dijo, le digo, yo quiero hacer un programa acá. Y me dijo, con 14 años. Sí, ¿cuántos años tenés? Sí. Y le digo, tengo 15, le dije ya. Le metiste. Como que era... Claro. Como, mirá la diferencia. Y me dijo, buscate una asociación o algo así para hacer un programa para esa asociación y yo te recibo acá. Seguramente creyendo que vos no ibas a volver. Claro, que yo no te iba a volver. Te ibas a ir acobardada y no... Exactamente. Y no sé por qué razón llegué a un doctor que era referente era referente peruano en San Juan, un médico, que después tuvo problemas, pero hace muchos años de esto, yo decía en el año 20 después de Cristo. Bueno, y fui a hablar con él, yo sabía dónde tenía un consultorio, y le dije, mire, ¿usted Perú no tiene una asociación? Sí, me dijo, tengo una asociación argentino-peruana. Y le digo, hagamos un programa en radio, ¿le parece? Sí. ¿Cuándo podemos empezar? Era un jueves. Y le dije, el lunes vamos a empezar. Ah, vos tomaste la determinación. Sí. El lunes. Entonces yo los convoqué y les iba diciendo yo. Y me buscaba, porque ahí tenías que ir a buscar al lugar donde estaban los discos ahí en Radio Nacional, que era arriba, a buscar los temas de Chabuca Grande, de todo lo que tuviera que ver con el Perú. Entonces él mismo me iba llevando un invitado y otro invitado, era una vez por semana. Y así empezamos. Mirá, así empecé. Muy chica. Sí, muy chica. No le dije a mi familia hasta que no empecé el programa. Bien. O sea, por las dudas que no me dejaran. Era probable. Antes de preguntarte por qué empezaste, digamos, quería detenerme en esto de, como estábamos viendo recién la foto, cómo te pegó el fallecimiento de Marcelo Yacante. Un compañero tan especial que tuviste y con el que fueron y han quedado en el recuerdo de muchas generaciones como la pareja de la televisión, o sea, como el dúo de la televisión. Bueno, primero no encontré, pero tengo fotos, porque nosotros no solamente establecimos un vínculo trabajando en el 8 con Marcelo, sino con nuestras familias, con su papá, con su mamá, con su hermano Alejandro, él en mi casa, en los cumpleaños de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, míos. Entonces hemos tenido un vínculo muy cercano con Marcelo, a tal punto que muchas veces iba a mi casa paterna como amigo y conocía a un par de vecinas mías. En el momento, lo conocía a un par de vecinas mías por el vínculo que tenía. Bueno, tengo fotos de él, como te digo, de lo privado en mi casa durante muchos años. Después pasó que nos seguimos trabajando juntos y que después volvimos a Telesol. Claro, trabajaron en Telesol después. Trabajamos en Telesol muchos años más. Nos reencontró la pantalla nuevamente. Y en un momento a mí me pide Juan Carlos Bataller que trabaje una temporada de verano en el diario La Ventana, escribiendo. Yo nunca había escrito. O sea, me gusta escribir, pero no había escrito en un diario, no sabía cómo era. Así que ahí Adrián, bueno, esa es una publicación precisamente de los sí. Batallas, la nueva revista. Eso debe ser el 96, 97 más o menos. Bueno, en el momento en que yo estaba trabajando en La Ventana,
A mí me avisan por teléfono lo que había pasado con Marcelo. Me avisan por teléfono lo que... Vos tenías que escribir lo que había pasado, y entonces era yo emocional fuerte. No, primero dije no es posible. Yo tenía contacto, seguía teniendo contacto con él, con Carolina, sabía de los chicos, teníamos mucho vínculo, Carolina Muñoz, sí, claro. Y fuimos compañeras en un momento en TVO. Claro, con Carolina. Sí. Con Carolina. Empezó ella en TVO. Fuimos compañeras ahí. Y muy tímida y muy Carolina en ese momento, bueno, y con mucha historia que yo estaba al tanto por Marcelo de ese vínculo, desde que se pusieron de novios, todo lo que pasó. Entonces no lo podía creer, dije no, es imposible que esto pase, es imposible, entonces no lo iba a escribir hasta que no estuviera obviamente chequeado. Claro. Y hasta que cuando lo chequeé, después tuve que reponerme emocionalmente, fue muy fuerte, no lo podía creer porque además no solo la muerte tremenda fue, sino las circunstancias que tenían que ver joven, con sus hijos, en su casa. Sí. ¿Cuál fue el primer pensamiento que se te vino a la cabeza cuando te enteraste, cuando se confirmó lo peor? No entendía qué había pasado porque sabía que se estaba cuidando, sabía que se había cuidado siempre, que era muy respetuoso de su salud, que en algún momento había dejado de fumar, por ejemplo, que era cuidadoso con las comidas, con el picante, o sea, estaba al tanto, entonces no podía entender lo que había pasado, salvo que fuera algo así como ocurrió, que fue imprevisto. Vos tuviste que escribir entonces la crónica del fallecimiento de tu amigo. Sí. Que eso nos pasa a veces a los periodistas, tener que escribir sobre gente que... Sí. Y es muy difícil, que uno conoce. Pero eso debe haber sido... No fue tremendo porque además después la cantidad de gente que empezó a escribir o a llamar al diario, a donde fuera, porque no salían de su asombro de la información, la verdad que sí. Y en ese momento yo no tenía el teléfono de Alejandro, por eso no lo pude llamar, pero después, bueno, Alejandro no vivía acá, así que después Alejandro Yacante, el hermano de Marcelo. Alejandro Yacante, Yacante, el hermano de Marcelo, el hermano menor de Marcelo. Así que sí, fue durísimo, muy duro. Recién hablabas de, esto de empezar en el periodismo a los 14 años, algo inusual, o sea, son muy pocas las personas que empiezan tan temprana edad, pero además con una decisión de decir, me gusta esto, quiero hacer esto, porque empezaste con mucha decisión. Ahora viene en la sangre, uno por ahí se va enterando después, porque tu papá era Enrique López, que tenemos una foto por ahí que seguramente ya Andrés lo va a poner. Que era periodista deportivo. Trabajaba en el diario de Cuyo además. Pero yo no quería nunca nombrarlo, porque no quería que pareciera que yo iba a poner ahí está mi papá, hacer tu camino. Ahí está con tu mamá. ¿Tu mamá cómo se llama? Mi mamá Dorita Gil. Ajá. De López y mi papá Enrique Domingo López. Y ese es el aniversario número 25 de su aniversario de casado. Mirá qué pinta el papá y la mamá también, los dos. Sí, muy lindo, en el Club del Banco San Juan. Pero vos, digamos, ¿lo llevabas en la sangre o te diste cuenta después que te gustaba? ¿Hubo algo de influencia con siempre el trabajo de tu papá? O sea, con el trabajo que él hacía. Yo creo que sí, no era consciente, pero creo que sí, porque yo mucho tiempo después me encontré con uno que era profesor de, creo que plástica, música, algo así, de la escuela primaria. Y él siempre recordaba, Roque, que era el nombre, que una vez fuimos a hacer una excursión así por, no sé, Alpinar o algo así por acá con mis compañeros, y dicen que yo pedí el micrófono y que iba haciendo como guía de turismo de mis propios compañeros, y yo les iba, pero yo me inventaba porque había muchas cosas que no sabía. O sea, ya hacía de conductora, digamos. Sí, hacía de conductora, me encantaba. Animación. Y en la escuela me gustaba hacer eso también. Es más, a mí muchas veces me ofrecían, por ejemplo, trabajar en un acto de patria, ponele. ¿Viste? De patria, que tenía que estar así, con el grito así. Y yo les decía a mi profesora, todavía se acuerda, que decía, pónganme a hablar, o pónganme a presentar los chicos, pero no me pongan así quieta todo el tiempo con un... Pero no tenías así timidez, ¿nunca tuviste timidez? ¿Te recordás? Así que tuviste que pasar esa frontera de decir, me gusta hacer esto, entonces tengo que hacer un clic, o te salía todo natural. No, a veces parece que no, o no me creen cuando lo digo, pero tengo algo de timidez en mi accionar. Aunque no parezca, muchas veces... ¿Franco? ¿Tiene timidez? Sí.
bien. Por ahí tengo así con alguna cosita de Cuando timidez. hablas de ciertas personas. Claro, por ejemplo, y después, bueno. De la después familia. Sí. Bien. ¿De qué? O alguien en particular, un cantante. Bien. No, pero eso es emoción, eso es enamoramiento, más que bueno, y bueno, volviendo a lo que les contaba de Nacional, a mí Sí. se me terminaron las asociaciones al cabo de un año, ponele, ¿viste? Y traía una peruana, una chilena, una así de... Un trabajo de producción bastante importante, Yo porque iba, tenías lo que salir buscaba a y los buscar. tenía que llevar y era todo gratis porque a mí no me pagaron nunca. Ahora, con esa edad, sin por ahí tener todavía la base de una universidad, digamos, te ha salido como muy natural y lo tenías obviamente los genes, porque Sí. hacer un trabajo de producción sobre la marcha, ir inventando, entre comillas, lo que había que hacer para el próximo programa y después conducirlo, la Sí. verdad que es muy valorable en una persona tan chica. Era chica y fíjate que lo que me pasó es que después estudiando en la facultad sufrí como una especie de desilusión, la verdad, Ajá. porque había mucha teoría Sí, y yo ya sabía cómo era la práctica porque yo venía practicando Claro, hace vos venías tiempo al ya. revés. Entonces, Sí, 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 claro, ¿viste? A mí me decían, bueno, lo que hay que tener en cuenta es tal y tal y tal y tal cosa. Y yo decía, no, No es profesor, así. porque no es solo eso, Claro. porque hay que tener una serie de Sí, sí. circunstancias a tener en cuenta porque yo lo estaba pasando, yo lo estaba haciendo. está siempre En el esa- 8 firmás el primer contrato, o sea, ya allí te empiezan a pagar a vos. Sí, bueno, ahí cuando empecé a trabajar, desde ese momento en que ya me quedé, ya no me fui más del canal. No. Además, lo que generó... ¿Cuántos años tuviste en el Canal 8? 20, más de 20. Claro, una Y lo vida. que generó, ahí claro, me casé, tuve los chicos, Todo, todo en el camino, sí, viajé muchas veces. Ahora, digamos, llegando a tantos años de trayectoria, de los 14 años hasta ahora, ¿sentí lo mismo por el periodismo? ¿Ha ido cambiando ese sentimiento? No, siento lo mismo. No, la verdad que siento ¿Y qué lo mismo. sentís? Siento lo mismo, que es pasión pura. O sea, uno vive de esto, no es un trabajo. Yo vivo pendiente, no podría, no sé, dejar de escuchar la radio ni de ver. Ahí estamos haciendo Ojos que no ven, con Bien, Gustavo con Gustavo Martínez y Martínez. Alejandro Flores, que fue un ciclo Un de gran investigación programa, Ojos que no ven. periodística. Sí, muy bueno. Tuvimos problemas con ese programa. Y los programas de investigación No, pero fue tremendo porque en algún momento, no se sé... metían sí. en el rubro, digamos, en la cadena del tema del cartón, me acuerdo, en algún momento. No, sí, y sí, el primer programa tuvo que ver, fíjate vos, te acordarás de la desaparición de María Rosa Pacheco También, de Balmaceda, sí, sí. que estaba cuidando Programa a su mamá difícil, sí. ahí en Santa Clara, digamos, y salió y desapareció y no se supo más nada. Hicimos la reconstrucción, teníamos un equipo de producción muy lindo, con Keka Sarmiento, con una colega peruana que se volvió a su Qué país. linda televisión en ese momento. sí, No, yo tremenda. recuerdo, En sí. ese momento estaba Juan Carlos Rubio, estaba Eduardo Sabastano también ahí en También. la gerencia y por supuesto Estornel, primero Jorge Enrique y después... Vos conociste a los Estornel, sí. Sí, no, era en ese momento, al principio con Jorge Enrique Estornel al frente del 8, fue una época gloriosa absolutamente, con fiestas impresionantes ahí en la bodega Estornel, que eran las fiestas de fin de año, muy hermosas. Sí. Recién hablabas de la pasión, que por ahí a ver, 98%, 99% de los periodistas sentimos lo que vos reflejás, porque, a ver, ayer por ejemplo tocó el fallecimiento de Pepe Mujica, Sí. ex presidente de Uruguay, y él tenía una frase que se hizo viral, ¿no? En esta época de la viralidad, se hizo viral una frase que dijo que hay que darle tiempo, no todo es trabajar, sino que hay que darle el tiempo a la locura que uno tiene, digamos, al arte, a lo que a uno le guste. Así Y en es. realidad los periodistas, si bien es un trabajo muy sacrificado, vos Sí. más que nadie lo sabés, en muchos sentidos, ¿no? No vamos a abundar, pero en muchos sentidos, pero muchas veces no sentimos que trabajamos, o sea, nos damos cuenta que trabajamos, es un esfuerzo, es un sacrificio, es verdad. pero al hacerlo con pasión, Sí, es verdad. al querer tanto, que hay otra gente que no nos entiende, por ahí les cuesta entender por No. qué tanto amor a esto,
sí. Y bueno, nosotros, esta es la locura que nosotros tenemos, ¿no? Sí, esta es la pasión que nosotros Y un tenemos. capítulo aparte es la familia de nosotros. Porque Sí, hay le que cuesta a veces tener un amoldarse sostén a eso, sí. al lado, esposo o esposa, o madre Sí. o hermana o hijos, lo que sea. Uno a veces tiene horario y no sabe a qué hora vuelve. Yo me acuerdo cuando tuve que ir se cayó la banda de música del regimiento ahí en la zona del tuviste esa Tambolar, por cobertura. ejemplo, tuve Sí, esa sí. cobertura toda la noche trabajando ahí. O sea, como esa, muchas otras que uno se iba a hacer esta actividad y no, esa foto no me acuerdo, es esa. Si Esa no no me equivoco, es Telesol. Punto de encuentro. Punto de encuentro, Telesol. Sí, pero esa la han buscado ustedes, no la pasaron. Sí, lo hemos con nosotros. Ah, Hemos hecho también otro pequeño trabajo de mirá, investigación. Sí, muy bien, mirá vos. Muy linda foto porque ahí salís con la cámara. Claro, sí. En otro, como si fuera otro rol. La verdad que sí. detrás de cámara. Sí, lindo. Marisa, te tocó viajar, nos comentabas, fuiste a Estados Unidos. Sí, una fui a cobertura Estados- internacional. Sí, con el presidente de la Nación y también con las autoridades sanjuaninas. Hacer una cobertura con las autoridades nacionales y provinciales. Y bueno, estamos con Alejandro Lerner, con la que sería su mujer después, Ajá. la que está al lado de él, la corista, que se casaría con ella. Y después, esa chica es de Albardón, porque esa es la fiesta de Albardón. Quiero decirle, si Has ve esta conocido un foto... montón de No, porque gente. además nunca le di esa foto a esa mujer, ¿ves? Porque no la ubico en Albardón. Ah. Entonces, si ella está viendo o alguien está viendo esa foto, díganle que yo le voy a dar esa foto, Bien. pero que nunca se la pude dar. Ahí está Alejandro Lerner. que cuando Desclasificando fotos en vivo. ¿Cómo? Claro, sí. Bueno, sí, el viaje a Estados Unidos con las autoridades nacionales y con voy a levantar el vinito dulce que pedí en el catering. Bueno, las autoridades nacionales y las autoridades provinciales allí, que fue un mes de trabajo. Estuvimos en Nueva York, en Denver, en Colorado, en Miami, en Washington. Sí, un gran trabajo allí durante mucho tiempo. Yo lo único que pedía, como yo estaba absolutamente sola, ya la cobertura la hacía para Radio Sarmiento, yo lo único que pedía era que estar cerca o en los mismos lugares donde estuviera la comitiva nacional o provincial, Claro. para yo estar cerca y atenta a todas las actividades que tenían, para yo no perderme nada e ir con ellos. Y yo no conocía a nadie y además todos terminaban la actividad, ponerle ahí en Estados Unidos 6 de la tarde, porque ya después todo el mundo cena y termina su día. Y yo a esa hora quería salir a pasear y a conocer porque había trabajado todo el día, pero la gente de la comitiva se quedaba descansando en el hotel. Entonces yo me iba a pasear. Salía sola a pasear, a conocer. Y sí. Y ahí te encontraste a Tyson. ¿Cómo fue ese encuentro? No, fue tremendo. Tenemos la foto, ¿eh? Bueno, primero que yo no... Bueno, ustedes no pueden imaginar, o a lo mejor sí, la fuerza de ese hombre en ese brazo. Estamos viendo que vos estás como protegiéndote de algo y él, No, me estoy, o sea, más o no sé, me como está diciendo, apretando así. claro, como diciendo, me están Me apretando. está apretando así. Bueno, fue así. Mi papá, muy fanático del boxeo, en algún momento hizo un comentario sobre Don King. Ah, bien. Don King, ¿lo ubicás quién era? Sí. El representante de Mike Sí, Tyson, que además era un personaje físicamente. Era enorme y con el pelo blanco, así como, que ahora se ve mucho pelo blanco, pero en ese momento un pelo blanco así como despeinado y punk, no sé cómo decirlo, Era extraño llamaba eso. mucho la Sí. atención. Bueno, y en un momento yo estaba, porque en Estados Unidos, como les digo, era la tarde y yo estaba ahí en los hoteles donde estábamos, había recepciones en el lobby y había pianistas y había shows, eran muy elegantes. En ese caso era el Waldorf Astoria en Nueva York, entonces un hotelazo, bueno, uno de los mejores. Y yo estaba ahí escuchando a una mujer que tocaba el piano, ahí, tratando de hacerme gente amiga, charlando ahí con la gente que estaba, para no estar sola, porque muchas veces estaba sola, y no tenía el celular para estar hablando con la gente, imagínate, Claro. yo para hacer comunicaciones. de Las salir redes por la- sociales era conversar cara a cara. Sí, y además las salidas para salir por la radio, tenía que llamar por teléfono. fijo. Bueno, y cuando veo que entra King, yo veo que entra al Hotel King, así, y se presenta así como en la recepción, como para... Y yo dije, si está este hombre, está Tyson. Pensé yo. Bueno, y me quedé ahí y fui a verlo a King, y le dije que era en inglés más o menos,
pero practicaba bastante porque pretendía hablar mejor. Le dije que yo era journalist argentina y bueno, que estaba ahí, que pretendía estar con ellos, así, o sea, charlar un rato, conocerlo. Y me dijo que bueno, que me quedara ahí donde estaba, que era un living ahí muy lindo. Y entró Tyson. Y cuando entró Tyson, él me llamó. Ah, sí. Y me dijo, acá está Tyson. Pasarían muchas cosas después y yo en algún momento puede parecer que estaba en una situación delicada, riesgosa, complicada ahí con cosas que pasaron después de Tyson, pero yo era absolutamente ajena, inocente a eso. Tenía 20 y pico de años. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, estuvo involucrado en una causa por abuso con una mujer en un hotel en Estados Unidos. Pasaría después esto. Bueno, así que estuve con él, bueno, y en un momento, bueno, terminó, yo estaba nerviosa, esa foto que nos sacaron con la foto que después revelabas, ¿no? Claro, había que revelar. ¿Quién te sacó la foto? Es una persona del hotel, porque yo tenía mi camarita, una persona que pedía ir, sí. Bueno, después que terminó eso, bueno, lo saludé y demás, y me volví a sentar. Ellos subieron, fueron a su habitación. Yo estaba en la habitación en el piso número 22, imagínate. Bueno, cuando bajan, al rato yo seguía ahí en el lugar, y se sentaron conmigo a charlar, los dos, King y Tyson. Así que nos quedamos charlando un buen rato, escuchando música. Había una pianista que algo hablaba español, entonces yo por ahí le pedí alguna canción para que tocara, era música suave. ¿Y por ahí a él qué temas le interesaban o de qué conversaban? No, hablaba de qué estaba haciendo yo ahí. Ah, te y de con preguntaba. quién estaba, y qué estaban haciendo ellos. ¿Te quiso seducir en algún momento o no? Un poco, sí, claramente, sí, claramente. Claro. Sí, claramente, preguntándome además cuánto tiempo nos quedábamos, si íbamos a estar ahí, con quién nos acompañaba, si podíamos al otro día almorzar o cenar. Sí, claro. Ah, te invitó directamente a cenar sí. el otro día. ¿Y sí. fuiste? Sí. ¿Fuiste? ¿Y cómo fue esa cena? Fue muy amable, primero porque era un hotel muy lindo, entonces había, y a mí me parecía una propuesta, no era una salida solos claro. a pasear ni a la habitación. Público, digamos, ahí sí. No, claramente era ahí, y eso es lo que hicimos, comimos algo ahí en el hotel, y bueno, a partir de ahí charlamos también ese día y al día siguiente. ¿Tenía una personalidad así en ese momento intimidante? No, parecía muy tímido, intimidante o avasallador era King, por ejemplo, ¿sí? De presentarse, de llegar, de abrir caminos y demás. Pero Tyson, no. En ese viaje tuvimos no estaba Tyson, con Ariel Ramírez, pues tuvimos una recepción en la embajada, estaba Pimpinela en ese momento también en la embajada argentina en Estados Unidos, y después, no sé si yo me hice amiga después en Colorado de unas mujeres que llegarían años después a la provincia de San Juan y me buscarían para salir o ir a las leñas y demás, pero además ellos habían hecho amistades también con algunos funcionarios provinciales. Antes de irnos a una pequeña pausa, queremos saber también, nos ha contado un pajarito ahí en el trabajo de investigación, Franco, hemos encontrado Franco, acordate que seguimos trabajando todos los días. Sí. Están pasando cosas. Están pasando cosas, sí. Le llega información ahí permanentemente al teléfono. Sí. Un empresario, no vamos a decir quién, pero un empresario te quiso, entre comillas, levantar también. Había un ofrecimiento de, no sé, de ir a tomar algo en un yate, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Te pones incómodo. Sí. Pero han pasado estas cosas. Bueno, a ver. ¿Y un expresidente? Bueno, eso fue un capítulo aparte porque nosotros fuimos a Anillaco. Ahí estamos hablando de Carlos Menem, Carlos Saúl. Ya lo vamos a hablar de eso también. Bueno, sí. Si querés lo desarrollamos después. Pero, a ver. Sí, estuvimos un par de jornadas ahí en la casa, en la Rosadita, en Anillaco. Entonces lo anticipamos para el próximo bloque. Buenísimo. Bueno. Tenemos, a ver, lo que tenías en ese momento, obviamente, eras, además de, la juventud y todo eso, pero además siempre, rubiecita, ojos claros. Y eso, obviamente, le atraía a estos personajes que
y no sé. Sí, cualquier mujer, Ya. creo, de cualquier tipo de característica, en cualquier lugar, que pueda, joven o no, que pueda Claro. presentarse así, en otro lugar, muy lejos de su tierra, sola, trabajando. Con eso de ser foránea, digamos. Claro, sola, Ah, trabajando. Esa cuota de ser foránea, sí. Claro, claro. En algún momento yo pasé mi cumpleaños, por ejemplo, ahí, en Estados Unidos. Y ¿Fuiste a bueno, festejarlo? claro, porque me invitaron a cenar parte de la comitiva sanjuanina que estaba allí, entonces salimos bien. juntos a cenar Qué lindo. y lo pasamos muy bien. Lindos sí, recuerdos, la verdad, muy entonces. lindo recuerdo, sí. Fue muy fue muy extraño para mí porque en un momento me hicieron elegir un regalo de cumpleaños. Allá, lo que yo quisiera, ellos me regalarían, eran 4 las personas. A mí me dio mucha vergüenza, entonces no pude elegir nada en ese momento. ¿Y qué te regalaron después? Ellos me regalaron una valija hermosa. Ajá. Ellos me regalaron una hermosa valija y que ya nos volvíamos. En esos Porque- tiempos de viajera, porque ibas, digamos, a cubrir distintos, como esto, digamos, también ibas a cubrir distintos acontecimientos. Sí, sí, Importante, sí, claro. estaba bueno en, eso. sí, en ese momento era mucho, tuvimos que ir al Martín Fierro, estuvimos nominados varias veces, entonces tuvimos que viajar una vez a Formosa, otra vez a Bariloche, con Marcelo en una ocasión, con Sabastano en otra ocasión, también con anécdotas en el medio, porque era otra manera Sí. de moverse y sí, pero muy Qué lindo camino, la verdad que lindo camino Sí, la verdad en, que- en la profesión. Vamos a ir a una pequeña pausa, justamente con un tema que tiene que ver con la tele, digamos, sobredosis de TV de Soda Stereo. Y bueno, ya vamos a venir para seguir conociendo, inclusive ya adelantó lo de Carlos Menem, Sí. ya vamos a profundizar sobre eso, Bueno. y bueno, y otras cosas más que se vienen también. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Como la gran visita de Marisa López, venimos hablando de distintos temas, nos estamos enterando de muchas cosas, pero había quedado un tema pendiente que Franco le había consultado sobre Carlos Menem. ¿Conociste a Carlos Menem, pero en qué circunstancias? ¿Te quiso sacar a bailar, por ejemplo? En realidad lo que pasó es que me invitó a jugar al tenis, fue así. Ujú. Primero nosotros estuvimos ahí porque iba Kennedy a La Rioja y él recibía a Kennedy. ¿Vos viajaste por Canal 8? Yo viajé por Canal 8 y fuimos a Anillaco, donde era la recepción, porque enfrente de la Rosadita está el aeropuerto que hizo construir Menem. ¿Primer Claro. mandato de Menem fue? Primer mandato. Entonces, en un momento que estuvimos ahí, bueno, llegó, que nunca me voy a olvidar porque era pleno verano, Anillaco, 40 grados, y esta gente venía del frío, y yo no me olvido más la señora de Kennedy que venía con medias, con cancanes. Y cuando bajaron del avión me dio mucha impresión. Bueno, estuvimos ahí, hicimos toda la cobertura, estaba el hermano, estaba Eduardo Menem, bueno, estuvimos un fin de semana completo ahí. Y en un momento yo le pedí, porque él tenía en ese momento un hotel ahí y una confitería al lado, que era de él, de los Menem en Anillaco. Bueno, medio pueblo decía la gente que era de él, ¿no? Sí. Pero, y fuimos y yo le pedí una nota en ese momento ahí a Menem en el café donde estábamos trabajando, había varios colegas. Y él me dijo que nos esperaba almorzar en su casa, en La Rosadita, a mi compañero y a mí. En realidad me dijo que me esperaba almorzar para hacer la entrevista. Yo le dije, yo voy con mi compañero, ¿sí? Tenemos que hacer la camarógrafo, grabación, sí. el camarógrafo. Bueno, y llegamos ahí y comimos muy bien, estuvimos en una casa muy espectacular, muy hermosa, con un lugar muy ¿Qué lindo. lujos había, por ejemplo, que ¿Qué, te qué? acordás? ¿Qué lujos había de los que te acordás? Era majestuosa más que Muy grande. lujosa, grande, con mucho detalle, de cuadros, de mesa, de madera hermosa, o sea, majestuosa, más que lujosa propiamente. Tenía lujo, muy confortable, muchas habitaciones, un gran campo, un gran jardín, bueno, hermosa, hermosa. Y con una colección de objetos de los viajes y de los regalos muy interesante. Tenía una habitación solamente para eso. Y en bueno, terminamos de comer y en un momento dijo que sí, se retiró un rato y volvió cambiado de deporte, con Claro. short blanco, Siempre a él le remera blanca, gustaba, sí, hacer y deporte. todo impecable en el trato, en la ropa. ¿Tenía la vinchita esa Sí, la habitual para jugar al vinchita, tenis? La vinchita, sí, todo. Las patillas. Tenía un cuadro grande de él con las patillas dibujado por un riojano. Bueno,
Y me dijo que si quería jugar al tenis, si quería que jugáramos al tenis. Le dijo sabías jugar? No. Le dijo a mi compañero si él se quería dar un paseo por la casa para que nosotros jugáramos al tenis. Lo quiso sacar del medio, digamos. Más o menos, pero yo no sé jugar al tenis y además tampoco tenía ropa deportiva. Él me ofrecía la ropa, que podía ir, usar ropa que había de deporte ahí. Bueno, finalmente no fui a jugar al tenis, nos quedamos el resto de la jornada ahí. Después vino una persona que nos convidó, seguimos charlando con él, seguimos recorriendo la casa, después nos invitó a dar un paseo por el pueblo, así que eso hicimos y después volvimos a la casa para un té o una especie de merienda y ya después nosotros seguíamos con las actividades, pero sí, seductor 150%, sí, claramente. Sí, bueno, inclusive ahí en el primer mandato, como decías, sí, en ese tiempo era más todavía, me parece. Sí. Y el riojano que había llegado a la presidencia. Y que era todo un personaje en sí mismo manejaba en ese momento. Ferrari, Sí, claro. Sí, tenía sus particularidades, poder, la verdad que sí. Marisa, hablando de cuestiones políticas, tuviste un acercamiento justamente al arco político, pero duró poco. Tuve una propuesta para ser candidata a diputada. En ese momento estaba la ley de Lema, entonces las posibilidades eran amplias, la verdad que sí. Y por eso dejé el canal, el 8. Porque no podía dejarlo, tomar una licencia, entonces tuve que renunciar, lamentablemente. No debía haberlo hecho nunca, pero lo hice y a veces uno se tiene que hacer cargo de las decisiones. Una sola persona en el mundo me dijo, porque las posibilidades eran infinitas, porque eran varios candidatos, la ley de Lema claramente me favorecía, pero finalmente ocurrió lo contrario porque fui la candidata que sacó mayor cantidad de votos, pero no me alcanzó con los otros lemas para poder llegar. Me imagino que debe Mi haber mamá sido... es la única que me dijo, perdón, ¿estás segura con lo que te gusta, lo que estás haciendo, encarar esta...? Pero bueno, estaba un poco cegada por las luces. Difícil debe haber sido tomar la decisión, pero después de esas decisiones, que a ver, varios periodistas la han tenido, inclusive Marcelo Yalcante también, claro, también. Digamos que tratan de incursionar en política, después no se da como ellos esperaban, después volver al periodismo me imagino que va a ser un poco difícil. ¿Quedaron por ahí coletazos de eso? ¿Te quedó como algo, decir, tuviste tiempo para volver a insertarte o cómo fue? Sí, afortunadamente fue rápido, me convocaron rápidamente, volví a trabajar al poco tiempo nada más. Lo que sí a mí en lo personal me dejó una experiencia decepcionante de conductas personales de gente que estaba en la política que dije, bueno, por eso hay mucha gente que no está en la política, claro, y por eso hay mucha gente que no cree en la política. Y te diste cuenta. Porque además yo estaba muy entusiasmada en hacer muchas cosas para lo que tenía que ver con la política. ¿Sí? Hacer algo por la sociedad. Con la sociedad, porque además me fui conectando con asociaciones, con gente, no sé, lenguaje de señas, o lo que sea. Diputada provincial. Candidata a diputada provincial, sí. Ahora nos gustaría venir un poco a la familia, sí, si te parece, Franco. Hay una foto donde, bueno, la tenés, obviamente hay dos fotos que tenés guardada como un tesoro, sí, y debe haber otras también. Ah, sí. ¿Quiénes son? Bueno, ahí está mi mamá, Dorita, y ahí está mi hermana menor, la única hermana que tenía. ¿Cómo se llamaba? Lucía Mabel, era docente, ahí está con su hijita en brazos, que además es mi ahijada. Ajá. Osvaldo y Lucy tuvieron 2 hijas, y la verdad que se fueron muy pronto, digamos. Mi hermana se fue primero que mi mamá, con lo que eso significó para... ¿Hace muchos años? Sí, hace 2001 mi hermana. ¿Qué significaba? Y tenía 30 años además, ¿viste? Con las nenas chiquititas. Fue muy doloroso porque además mi mamá ya vivía sola porque ya mi papá no estaba. Yo vivía con mis hijos y mi hermana con su marido y sus 2 nenas. Entonces en nuestra vida fue un tsunami, no sé cómo definirlo mejor para entender que fue un golpe que nadie esperaba. Un golpe emocional muy grande. Emocional, y además imagínate, yo me entero y tenía que ir de lo que le había pasado a mi hermana, y tenía que ir a avisarle a mi mamá lo que había pasado. Yo tenía que ir a avisarle a mi mamá lo que había pasado. Muy difícil. Viste que cuando vos decís cómo hago, cómo le digo, cuando la verdad era una,
no había manera de escaparle a esa terrible verdad, ni de suavizarla, ni de minimizarla, ni de evitarla. No había manera. Entonces fue muy doloroso. Eso fue en uno de los últimos cumpleaños de uno de mis hijos, de Nicolás, que hoy es kinesiólogo. ¿Qué significaban para vos ellas? Y era todo, mi mamá y mi hermana, con este ritmo de trabajo que yo les venía contando que tenía, además de mi marido en su momento, me cuidaban mis hijos, a Nati y a Nicolás. Mis hijos mayores los cuidaban mi mamá y mi hermana. Después mi hermana también tuvo sus hijas, pero al principio, mientras mis hijos crecían, mi hermana y mi mamá los criaban, así que fue tremendo, inesperado, inexplicable, o sea, algo durísimo de poder superar hasta el día de hoy. El tiempo me dio la posibilidad de poder ponerlo en palabras hoy. Durante mucho tiempo yo no podía hablar, no podía explicarlo, no podía contar cómo me sentía ni qué sentía, porque además un proceso largo, yo tenía que estar muy fuerte, porque mi mamá se había quedado sin su hija, mis hijos sin su tía, sus niñas sin su mamá. Entonces yo me sentía en la obligación de ponerme una capa y decir, bueno, vamos, que hay que seguir adelante, y aunque era muy difícil. Entonces yo recuerdo que muchas veces encontraba consuelo o refugio, no sé, en la ducha. Yo no me olvido de eso, porque no quería que me vieran a mí llorar. ¿Vos llorabas ahí? Claro, en la intimidad de la ducha. Sí, no quería que me vieran caer, porque imaginaba, después con el tiempo entendí que no, que el dolor, que uno tiene que sentir dolor, y tiene que sentir alegría, y tiene que sentir emoción, y tiene que pasar por momentos duros. Yo muchas veces los extraño mucho. Primero, en ese momento ya no estaba mi papá, entonces mi papá se fue muy joven, entonces nos quedamos mi mamá, mi hermana con sus niños y su familia, con mis hijos yo ya estaba separada, entonces éramos una familia muy pequeña. ¿Una hermana nada más? Una hermana, mi única hermana. Así que sí, fue muy duro, porque además mi mamá después, durante mucho tiempo, estaba muy pendiente de cómo estaba yo, dónde estaba, si estaba bien, si no me pasaba nada. Me explico, el miedo que tenía ella misma. ¿Y tu hijo cómo se llama? Mis hijos se llaman Nati, que es la mayor, que es la mamá de Vicente, que es la locura de nuestra vida hoy, ¿sí? Después está Nicolás, que es kinesiólogo, y después está Agustín, que está estudiando ciencias de la computación. Ahí estamos. Y tener hijos, ahí están todos. Ese es el cumpleaños de mi hija, de Nati, que fue ahora en abril. Ahora, así como la vida quita, es algo, digamos, remanido decirlo, pero también da emociones muy fuertes, y personas, digamos, que vienen a la vida de uno, que es muy lindo poder compartir, ¿no? esa vida. Y vos te enteraste en una circunstancia distinta, de que ibas a ser abuela. Sí. ¿Cómo se llama tu nieto? Se llama Vicente. Vicente. Bueno, aquí iba a llegar Vicente. Perdón que te interrumpa, pero en ese momento vino Baute al Bardón. ¿Viste? Bien. Ahí estoy con mi hijo. Y Baute, en el camarín, estaban todos mis compañeros del Bardón, dijo: este niño es igual que yo, sobre mi hijo, Agustín. Entonces ahí muchos compañeros me embromaron durante mucho tiempo con eso, porque el propio Baute había dicho que mi niño se le parecía muchísimo. Qué lindo conocer a todas esas personalidades y poder compartir. No, muy amable. Sea una charla rápida. Sí, perdón, si hablamos de Vicente, que es la locura de nuestras vidas. Tenemos el video para compartir. Seguramente ahí Andrés lo va a poner, porque llegó el resumen de la tarjeta. Claro, con el resumen de la tarjeta fue que te avisaron. Sí, ¿Cómo fue? Nati y Juan, mi yerno y mi hija, me invitaron a comer una noche, y normalmente nosotros nos juntamos mucho. Me llamó un poquito la atención que me dijeran que fuera a comer, porque había llegado una tarjeta. Me había llegado una tarjeta. No era raro, porque mi hija muchas veces me pone de extensión, en la extensión de su tarjeta. Entonces no me pareció raro, entonces salí de trabajar, que yo sea el programa, y me fui para allá. Y ahí pasaba esto. A ver, ¿tenemos el video, Andrés? Sí. Ahí lo está buscando. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ahí está, bien. A ver cómo... A ver si Santander. Ahí está la casa y ahí mi hija me está diciendo. Bien, yo lo abrí, pero no sé. Sí, estaba, no sé qué buscando. Mira, venís un en el baño.
Y ella, bueno, estaba tu hija. Y ella me dice, ahí te ha llegado la tarjeta, está arriba de la mesa. El que está filmando, ahora pone el teléfono disimuladamente para abajo, es Juan, mi yerno. Ah, mira. Juan Frencia, licenciado en Economía, un amor de ser humano. Bueno, y ahí están. Y ahí me dice, los, claro, y ahí, sí, ahí está. ahí aparece buena escena. Perfecto. Ahí me dice, ahí vengo, no sé qué traía. Busca los lentes, Pero me parece, ¿no? No, busco no. Lo que creo que tiene audio en eso. Sí, sí. ¿Hay algo se escucha por lo bajo? Ahí está. No, pero... Es inédito este video, lo estamos viendo acá por primera vez. Sí, muchas gracias. Porque, Bueno, ¿cuánto tiempo tiene ya Vicente? Tiene 6 meses a cumplir ayer. Pero no, en eso de la tarjeta es un análisis Ajá. que no es, o sea, es muy técnico. Dice porcentaje de proglantonadino, no sé qué, ¿viste? Decía eso, un porcentaje elevado de eso, decía Claro. el test. Y entonces dije, esto es un bebé, eso es que viene un bebé, y sí, efectivamente. Mirá qué lindo abrazo. Ay, sí, Qué emoción. Mi hija, y sí. ¿El momento más emocionante que has tenido sí, hasta ahora? Sí, definitivamente sí. Y ahí voy a abrazar al papá. Y hasta ahora que estoy con él todos los días, es la luz de nuestra vida, ese bebé. Y sí, en su momento, bueno, yo les quiero agradecer por el tiempo también, porque ese video está guardadito desde hace mucho tiempo, que en algún momento quisieron publicarlo. Pero bueno, por respeto, cuidar a los chicos, Claro. cuidar a los papás también, lo subimos. Así que gracias a Nati y Juan por permitirlo. Muchas gracias a pasar él. ahora. La nota fue Muchas gracias. publicada, estuvo 5 minutos en ¿Qué? internet. La nota fue publicada en su momento. Sí, pues Se 5 apuró acá mi compañero, la publicó antes de ti. Sí, como que es tiempo ya de que me den otra noticia similar. Tenemos que Claro, hace Sí, falta. ¿no? Sí. Porque no, falta el tiempo. Pero no quieren saber nada. Tenemos un mensaje acá en el WhatsApp del canal. Un excelente periodista, dice. Manda una foto que ya la vamos a ver. Y compartir muchos años con ella fue un placer. Grande siempre, Marisa. Soy Sergio Castillo, dice. Ah, claro, sí, fue compañero, claro, mirá, camarógrafo. ¿De Canal 8? Sí, de Canal 8, sí, ahí vivió mucho tiempo, ahí en el... Ay, Sergio, tanto tiempo que no te veo, porque vivió en Rivadavia, en el barrio. Así que en algún momento me lo encontré, un gran compañero, sí. Qué lindo. Bueno, ahí ya le están dejando unos mensajes a los chicos que vienen, a los compañeros que vienen después, porque ya va a venir el programa de Del Bono, ¿sí? Sí. Están todos muy ya bien, esperando mirá. Entre Bodegueros. Bodeguero. Sí, Entre Bodegueros se llama. Bueno, la verdad que ha sido un placer, ¿sí? Esta visita. Muchas gracias. Para nosotros que bueno, también vamos intentando ahí con tropiezos, con golpes en el periodismo, siempre tener la posibilidad de conversar con los referentes acá en San Juan, con gente de mucha trayectoria, y bueno, y todo lo que nos has contado, con todo el bagaje que te ha dado todo eso, Sí. y con toda la experiencia y bueno, y con el profesionalismo que siempre te has manejado. Uno se acuerda de cuando era chico y veía la pantalla de Canal 8 y bueno, esa gran dupla, ¿sí? Entre Sí. un señor como fue Marcelo Yacante, Sí, claro. vos una gran profesional también. La Muchas verdad gracias. que son recuerdos muy lindos y lo último que queríamos preguntarte para despedirnos es cómo es la relación con la gente. Después de tanta pantalla, de estar tanto tiempo enfrente de la pantalla, ¿qué te dice la gente? Mira, es muy ¿Hay un cariño impresionante. especial? Sí, porque yo, por ejemplo, todavía ahora, no sé, en algún lugar que esté, yo soy muy de interactuar con la gente, aunque no interactúen directamente conmigo, de hablar, de preguntar si estoy en un cajero, si estoy en un supermercado, si estoy en un colectivo, donde sea. Pero hay mucha gente que a mí me saluda hoy y me dice, Marisa, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Y yo, sí, me puedo acordar, pero no las circunstancias. Y me dice, usted estuvo en mi casa, que vivía en el barrio ferroviario, y se quemó. Y usted estuvo con el canal, hizo una nota, y después vinieron y nos ayudaron del ministerio. Me explico, por ahí uno no toma conciencia que hay determinadas actividades de uno que quedan marcadas claro, en en la otras personas. gente. Lo mismo un bebé que hubo una vez en la casa cuna, por ejemplo, que me encariñé muchísimo, entonces seguí yendo mucho tiempo, así que sí, mucho cariño de la gente hasta el día de hoy, así que lo agradezco profundamente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Verdad? Un placer. Y bueno, él lo va a seguir viendo porque
Sí, lo veo todo. Seguramente le vas a pasar factura ahora Mañana. de algunas informaciones que, Sí, ya que tengo, ha vertido. ya tengo información yo para él mañana. Se viene el carpetazo. Gracias, Muchísimas chicos. gracias. Éxito por Buenito. el programa. Quiero decir un Sí. momento especial y un apartado para Andrés Lencinas también. Sí. Que, Un gran profesional también, Andrés. Gran profesional y con esta empresa y con este proyecto que él ama y que se puso al hombro hace muchos años. Estuvimos desde el minuto 1 con él aquí, así que lo quiero felicitar porque es mucho lo que hace y la felicitación súper merecido todo lo que está pasando en el canal hoy y siempre. Bueno, ahí fue cuando inauguramos lindo. el streaming. Sí, ahí sí. abajo, sí. Así Qué linda que, imagen. bueno, a ustedes gracias y a Andrés felicitaciones. como Bueno, siempre. muchas gracias. A Un ustedes. placer. Un placer Igualmente, enorme. igualmente. Franco, Pablo, ha sido un placer. pasó el tercer programa. Se fue el tercero. Sí, sí. Viene el Pero- cuarto. El miércoles el a cuarto. las 21:30. 21:30. Vamos a tratar de estar puntuales esta vez. Sí. Se vienen los chicos de Del Bono, así que sigan en el Sur TV. Muchas gracias. Los esperamos con los otros la semana que viene. Chau, chau. Pelear. Y si buscaron tanto en este costal, imagínate esa magia.